Libro segundo de Samuel, capítulo 13, versículo número 10 en adelante. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Realmente no había pasado mucho tiempo después que el Señor en su misericordia me permitió iniciar el ministerio de pastor, cuando una de las hermanas de la congregación se acercó a mí para pedir ayuda en el sentido de cómo poder ser ayudada, dado que ella, cuando era niña, había sido abusada reiteradas veces por su propio padre. De eso habían pasado ya muchos años. Ella era ahora una mujer adulta y ahora estaba ahí sentada delante de mí, contándome con lágrimas su historia y a la vez pidiéndome alguna forma de ayuda. En ese momento, como le dije, yo estaba apenas iniciando el ministerio, hace 24 años de eso, y sinceramente le digo, yo no sabía qué hacer. No supe qué hacer más que lo que cualquiera haría, en el sentido pues de tratar de confortarla, animarla, que pusiera su carga en el Señor. Pero más que eso no pude hacer. Sin embargo, me quedó en el corazón la inquietud de querer indagar acerca del tema para poder ayudar a este tipo de personas. Pero después de haber hablado con esta hermana, luego se acercó otra con un problema similar, y luego otra, y luego otra, y luego otra más, y así hasta el momento presente. Podría decirle sin lugar a ninguna duda que han sido cientos de casos que
he tenido que afrontar en este corto tiempo de ministerio del cual le hablaba. En su momento también aparecieron los hombres que también resultaban ser víctimas de abuso sexual, que habían sido abusados sexualmente, la mayor parte de ellos en su infancia, pero algunos también durante su adolescencia o incluso en su vida adulta. Pero en la medida en que iba tratando cada uno de estos casos, los mismos casos me iban proveyendo la información, las características, el cuadro que normalmente presentan las personas que han sufrido este tipo de abuso, y al mismo tiempo comenzar a descubrir a través de la palabra de Dios la manera de poder ayudar a estas personas. Ahora, después de todo este tiempo, podría decirle que, aunque no tengo un dominio total del tema, no obstante creo que Dios en su misericordia sí ha hecho posible, a través de estas experiencias que le he mencionado, el poder recopilar la suficiente información y poder estar lo suficientemente orientado como para poder ayudar de una manera eficiente a víctimas de abuso sexual. Este es un tema muy amplio, es un tema que no se puede agotar en un solo día, y una cosa que también he aprendido es que cada persona tiene una manera diferente de reaccionar ante situaciones de la vida. Y así como cada uno de nosotros probablemente reaccionaríamos de manera diferente ante una situación de un asalto, por ejemplo, también cada persona tiene su manera particular de reaccionar ante una agresión sexual. Por esa razón es que cada caso tiene que ser examinado de una manera individual para que la persona pueda recibir una ayuda verdaderamente efectiva que le permita salir adelante. No obstante, siendo el tema tan complejo, esta mañana solamente quiero mencionar algunas de las características que presentan aquellas personas que han sufrido algún tipo de abuso sexual. Acá hay cientos de personas en este momento, en este lugar, que han sido víctimas de abuso sexual, y es importante que, si usted es una de esas personas, usted pueda identificar los elementos que voy a mencionar, ya que de esa forma usted podrá tener por lo menos como una valoración más completa de qué es lo que realmente está ocurriendo en su vida y cuál fue el elemento que desencadenó lo que usted es en la actualidad. Ahora, la razón por la cual yo afirmo que aquí hay cientos de personas que han sido víctimas de abuso sexual en algún momento de su vida es porque cada vez que se hacen estudios estadísticos acerca de porcentajes de personas víctimas de abuso sexual, esos porcentajes cada vez se van elevando más y más. Podría ser que a lo mejor por el tipo de tiempos que estamos viviendo hoy en día haya una mayor incidencia de abuso sexual. Pero también podría ser que hoy en día hay personas que se sienten con mayor libertad de hablar de este tema, lo cual permite recoger una mayor cantidad de datos. Yo recuerdo que hace varios años atrás, más de 10 años atrás, el porcentaje que se manejaba
era del 10%. Es decir, de cada 100 personas, 10 han sido abusadas sexualmente. De cada 10 personas, una ha sido abusada sexualmente. Pero alrededor del año de 1999, si no estoy mal, al hacerse un nuevo estudio, el dato ahora había incrementado al 30%. Y hace apenas unos meses, cuando salió un último estudio sobre eso, el dato arrojaba ya un poquito más del 50%. Aún con eso, yo creo que los datos todavía no han llegado a reflejar la realidad de las cosas, y es más probable, casi seguro, que el porcentaje esté todavía más allá que del 60%, probablemente pudiera alcanzar hasta el 70% de los casos. Por lo menos estadísticamente se sabe hoy en día que el porcentaje anda arriba del 50%, lo cual significa que si en este momento habemos aquí 6,000 personas, que es la capacidad de este auditorio, no menos de 3,000 personas aquí han sufrido algún tipo de abuso sexual, principalmente en su infancia, sea hombre, sea mujer. Ahora, hemos leído en la Biblia un caso donde se nos relata una situación de abuso sexual que no solamente se trató de un abuso sexual, sino que, como en la mayor parte de casos, se trató también de un caso de incesto. Pues Amnón, que es acá el agresor, la emprendió contra su medio hermana, que se llamaba Tamar. En la lectura que tuvimos, pudimos darnos cuenta cómo Tamar fue engañada, porque ella había ido ingenuamente a atender a su hermano, el cual fingía estar enfermo. Pero cuando él reveló sus verdaderas intenciones y ella se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, en ese momento ella trató de disuadirlo. Y ella comenzó a decirle que no debía hacerlo. Sus palabras fueron: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Esas fueron las palabras de Tamar, y usted puede notar que en todas ellas lo que se refleja es una lucha de Tamar por tratar de evitar que se consumara el acto violento que su hermano quería emprender contra ella. Pero el hecho es que, a pesar que ella trató de argumentar, trató de hacer razonar a su hermano, dice claramente la palabra de Dios que él tenía mucho más dominio que ella, tenía mucha más fuerza por cuanto él era hombre, y entonces dice que la forzó, la obligó, y de esa manera la violó. Entonces, en una situación de abuso sexual, lo que se da es una violación de la voluntad de la persona, porque en todo caso de abuso sexual siempre es un acto que se da de una manera involuntaria, no deseada para la víctima. Por supuesto, el victimario sabe lo que quiere. La víctima no siempre, principalmente si es menor de edad. Pero ahí es donde la persona siente que se le ha humillado, se le ha irrespetado, su no fue respetado por la otra persona, sino que aun cuando había una negativa de ella o de él, el agresor todavía siguió adelante con lo que eran sus intenciones perversas. De tal manera que aquella persona que es abusada
se siente menospreciada, utilizada, envilecida, avergonzada, se siente haber sido tratada solamente como un objeto. Pero posteriormente pudiera ser que la víctima guarde silencio acerca de lo ocurrido, ya sea porque se le han hecho amenazas en el sentido que no debe decir nada. Pueden ser amenazas directamente a la víctima o amenazas hacia sus familiares. Otras veces guardan silencio porque piensan que si cuentan lo ocurrido, probablemente se les culpará de lo sucedido. Y todavía están las personas que guardan silencio porque creen que si dicen las cosas no se les creerá. Y en la mayor parte de casos, esto último es lo que ocurre, que cuando la víctima habla y dice lo que ha ocurrido, o no le hacen caso, o no le creen, o simplemente le restan importancia y le dicen, bueno, olvídalo y déjalo de lado, sigue adelante. Todas estas situaciones que he mencionado, lo que hacen es destruir la autoestima de la persona. De tal manera que la valoración que ese niño, esa niña pueda tener de sí mismo es tirada por el suelo. Y por eso es que las personas que han sido víctimas de abuso sexual tienen un concepto muy bajo de sí mismas. Es decir, las víctimas de abuso sexual piensan que no merecen ser tratadas de una manera diferente. Algunas llegan incluso a pensar que se merecían lo que ocurrió. Piensan que son personas tontas, son personas que a sí mismas se ven feas o feos físicamente, piensan que nunca merecerán que nadie les ame o les aprecie, piensan que son incapaces de poder tener grandes logros en la vida, no digamos grandes, sino que logros normales, como por ejemplo sacar buenas notas en sus estudios, coronar una carrera universitaria, obtener un buen trabajo, poder casarse y tener un hogar. Creen que son cosas que no merecen o son incapaces de poder alcanzar y disfrutar. Otras personas llegan a creer que sus vidas ya no tienen valor, y el ya no tener valor no les importa si fracasan o no fracasan, y por ese mismo motivo a veces creen a lo que se les dice, que son malos, que son perversos, sobre todo cuando el abuso se da de una manera reiterada. El abusador puede llegar a decir y a trasladar la culpa a la víctima. Entonces llega un momento en que la amenaza ya no es en el sentido de que si dices algo de lo que está ocurriendo te voy a matar o voy a matar a tu mamá. Cuando el abuso es reiterado, la amenaza cambia, y entonces ahora es, si dices lo que está ocurriendo, entonces yo le voy a contar a todas las personas lo que tú estás haciendo. Hoy ya no es el victimario quien lo hace, es ella, y se le está haciendo creer que es ella la que tiene la culpa de lo que está ocurriendo. Y le dice, le voy a decir a todo el mundo lo que tú estás haciendo. Y entonces la víctima comienza a cargar con ese sentimiento de culpabilidad, pero al mismo tiempo comienza a pensar que es ella o él quien ha buscado aquel tipo de experiencia, y que por la misma razón no sirve para otra cosa sino que nada más que para el sexo. Ese es uno de los problemas principales del abuso sexual,
la destrucción de la autoestima. Hay que recordar que abuso sexual no solamente es una violación propiamente dicha. Cuando existe, por ejemplo, manoseos, aun cuando no haya una violación consumada, eso también es abuso sexual. Pero también es abuso sexual cuando una persona observa la desnudez de otra contra su voluntad. Eso también es abuso sexual. E incluso cuando a una persona comienza a acosársela de una manera muy fuerte, eso también es abuso sexual. Y todo eso viene a derivar en la destrucción de la autoestima, tal y como lo hemos mencionado. Ahora, otra cosa importante, otra área en la cual la víctima de los abusos sexuales sale afectada, es en lo que se refiere a sus sentimientos. Porque normalmente el abuso sexual lo que produce es una confusión de sentimientos, principalmente porque la mayor parte de abuso sexual se da dentro de la familia. Se considera que en nuestro país alrededor del 70% de las personas abusadas sexualmente lo fueron por un familiar o por una persona conocida. Y eso es algo importante a tener en cuenta también en el sentido de la prevención. Y es que muchas veces los que somos padres, madres de familia, lo que hacemos es proteger a nuestros hijos de los desconocidos. Y entonces les decimos cosas tales como: no platiques en la calle con personas desconocidas. Nunca vayas a subirte en el vehículo de una persona desconocida. No le abras la puerta a nadie que tú no conozcas. Y toda la prevención va dirigida en el sentido de las personas desconocidas. Pero es solamente en la menor parte de casos que el abuso se da por personas desconocidas. En la inmensa mayoría de casos se da el abuso por miembros de la misma familia o amigos de la misma. Por eso es que la prevención tiene que ser un poco más amplia y los hijos tienen que ser instruidos no solamente a cuidarse de las personas desconocidas, sino que deben ser instruidos a cuidarse de cualquier persona que quiera sobrepasar ciertos límites que deben ser claramente enseñados a los niños y a las niñas. Ahora, dado que el abuso sexual se da mayormente dentro de la familia, se intuye que dentro de la familia hay ciertos lazos de cariño, de afecto, de amor, pero cuando la víctima es agredida por alguien que le profesaba cariño, afecto, eso produce una confusión en sus sentimientos, porque no entiende cómo alguien que le ama o dice amarle le puede producir daño y puede lastimarle. Eso es exactamente lo que ocurrió en el caso que hemos leído acá en la Biblia acerca de Amnón y Tamar. Porque Amnón, lo que él decía experimentar era un amor profundo hacia su medio hermano. Él creía estar locamente enamorado de su hermana, pensaba que la amaba y era tanto el amor que él sentía hacia ella que incluso su aspecto físico comenzó a cambiar, él comenzó a demacrarse porque no comía, porque él supuestamente amaba a su hermana,
Pero él creía que era un amor imposible por el hecho que era hija de su padre, aunque no de su madre, eran medios hermanos, y por ese motivo él pensaba que era un amor imposible. Sin embargo, cuando él viene y la agrede y abusa sexualmente de ella, también leímos que dice que Amnón llegó a aborrecerla con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Pero piense entonces cómo debió haberse sentido Tamar, que es agredida por quien debió haberla defendido, su hermano. Y sobre todo, que ahora la violenta en nombre del amor. Y esto es lo que produce la confusión de sentimientos en las víctimas de abuso sexual. Es como el abuelo que abusa de su nieta y entonces él le dice: no, si yo te toco es porque te quiero. Y eso produce confusión en la niña porque dice: bueno, si es mi abuelo y dice que me quiere, ¿cómo es entonces que me hace sentir incómoda? Y tal vez va y le cuenta a su mamá y ella le dice: no, lo que sucede es que tu abuelito te quiere mucho. Y eso termina por confundir aún más a la niña. A largo plazo, cuando el tiempo transcurre, la víctima de abuso sexual no tiene una idea clara de lo que son sus sentimientos y lo que estos significan. Porque para la víctima, el amor pudiera significar agresión. El querer pudiera significar violencia. El afecto para la persona pudiera significar ser herida, ser lastimada, y por lo tanto rehúye a todo aquello que pueda estar relacionada con el cariño, con el afecto. Y por eso es que estas personas muchas veces tienen temor de expresar sus verdaderos sentimientos. Al no expresar sus verdaderos sentimientos, lo que hacen es reprimirlos, porque creen que no pueden sentir afecto por alguien, porque piensan que ese afecto les conducirá a dañar a quien aprecian, como ellas o ellos fueron dañados por aquellos que decían apreciarles. Y de igual manera, la persona no quiere sentir esos sentimientos de afecto y tampoco recibirlos. No confía en nadie. Y aunque haya una persona que se acerca sinceramente y le ofrece amistad sincera, cariño verdadero, ella no lo cree. Y pudiera ser que una víctima de abuso sexual establece un noviazgo con un muchacho cristiano, sincero, que tiene las mejores intenciones para ella, pero ella tiene temor a ser amada, y entonces lo que hace es que muchas veces se comporta de una manera pesada, cortante, hiriente hacia él, lo cual todavía viene a producir mayor confusión en sus sentimientos. Porque ella sabe que esta es la única persona que se ha comportado lealmente hacia ella, pero ella le paga maltratándolo, hiriéndolo, mandándolo a pasear, porque en el fondo lo que ella desea es defenderse del amor, porque le han enseñado que el amor equivale a ser víctima de abuso sexual o ser violentada. Por eso estas personas no pueden expresar sus sentimientos.
Incluso tienen temor de llegar a querer. Y por eso es que muchas veces levantan una barrera protectora, pero esta barrera protectora es una barrera de agresividad, de ira, de ataque, que si viene alguien y se les acerca inmediatamente, la reacción es pesada, malcriada, maleducada, pero lo hacen únicamente como una forma de defensa, aunque después se lamentan haber actuado de la forma en que lo hicieron. Ahora, otra de las características de la persona que ha sido abusada sexualmente es que la persona no tiene una claridad acerca de cómo comprender su cuerpo y cómo manejarlo. Porque todo niño y niña conoce al mundo que nos rodea a través del cuerpo. Conocemos los colores a través de la vista. Conocemos el ruido que hace el agua al pasar por un río por medio del oído. Todo lo que hay a nuestro alrededor, nuestro mundo físico, nos relacionamos con él a través del cuerpo. Pero cuando un niño o niña ha sido víctima de abuso sexual, su cuerpo fue invadido, fue irrespetado, de tal manera que la persona comienza a tener una confusión en cuanto a cómo interpretar las respuestas de su cuerpo. Hasta que llega un momento en que puede la persona llegar a pensar que es diferente a las demás. Y por eso es que no tiene amigos íntimos, en verdad no los tiene. Todas son amistades superficiales. Sonríe, pero cuando sonríe sabe que solamente es una sonrisa aparente a fin de desviar la atención de las personas. Y tiene la idea que en el fondo de su ser, en su parte más interna, se esconde un secreto que si los demás lo supieran, la despreciarían. Y eso inclina a la víctima a un aislamiento, a un alejamiento, a sentirse diferente a los demás, a pensar que tiene un defecto, a pensar que hay algo sucio en ella o en él. Y por eso es que las víctimas de abuso sexual a veces también pueden desarrollar ciertas conductas que uno pudiera catalogar como de compulsivas, en el sentido que la persona puede o bien bañarse varias veces al día porque quiere limpiarse, quiere limpiar su cuerpo, o por el contrario, pasa largos periodos de tiempo sin bañarse porque se considera sucia y por lo tanto no le haya sentido al baño. Además de eso, hay personas que atacan su mismo cuerpo hiriéndose o con intentos de suicidio. Todo esto se da porque la persona, por causa del abuso sexual, fue alterada de tal manera que no sabe valorar su cuerpo y manejarlo de una manera equilibrada. Otro aspecto muy importante es cuando, en lo que se relaciona a la intimidad de la persona abusada. Una persona abusada es una persona cuya intimidad ha sido irrespetada. Alguien se introdujo en su vida sin pedirle permiso y sin que ella o él lo haya consentido.
De tal manera que para ella el concepto de intimidad no existe. Y si tiene el concepto, lo maneja de una manera muy distorsionada con la realidad. Y por eso estas son las personas que no permiten que nadie se acerque a su círculo de intimidad, porque lo que desean es defenderlo de agresiones futuras, agresiones que recibió, como en el caso del abuso sexual. Por eso dentro de su vida íntima nadie penetra, no comparte sus pensamientos, no comparte sus planes si los tiene, no permite que nadie llegue a ser un amigo o amiga íntima, no tiene confianza ni con el papá ni con la mamá. Si la mamá, ella considera que de alguna manera fue cómplice de la situación ocurrida, lo que hace es odiarla y echarla fuera del ámbito de su intimidad. Y es así como estas personas viven aisladas, y cuando una persona se aísla, comienza a construir su propio mundo, su propia percepción de las cosas, comienza a desconfiar de toda persona, no cree en nadie, no cree en familiares, no cree en amigos, no cree en profesores, no cree en vecinos, no cree en hermanos de la iglesia. Si fue víctima por parte de un hombre, no cree más en los hombres y dice todos son iguales, y cree que es solamente cuestión de tiempo para que esa persona manifieste sus verdaderas intenciones. Por eso es que en este aspecto de la intimidad, repito, hay una distorsión. La persona no sabe lo que realmente está ocurriendo, y eso es lo que lleva a muchas víctimas a no buscar ayuda, porque no quieren contar lo que ocurre, no quieren ni contar lo que les ocurrió caminando por la calle, mucho menos querrán contar la experiencia traumática de abuso sexual que vivieron. Y eso es un círculo que al no contarlo se aíslan. Al aislarse se profundiza su sentimiento de desconfianza, vuelven a callar, al callar profundizan, al profundizar vuelven a callar, y entonces es un círculo que se alimenta hasta que puede llegar a destruir la vida de la persona. Todo lo ve como una agresión, y entonces piensa que todas las personas, incluso las que dicen querer ayudarle, están aprovechándose y queriendo siempre sobrepasar el límite de lo que considera su intimidad. Recuerdo una hermana que de niña había sido abusada, no violada, pero sí abusada sexualmente, en el sentido que había sufrido abusos deshonestos por parte de su padrastro por años. Y ella llegó para pedir ayuda, y yo comencé a explicarle más o menos lo que le estoy diciendo en este momento. Entonces yo le dije, lo primero que debemos hacer, le dije, es una valoración de las áreas de su vida que han sido afectadas para luego comenzar a reparar cada una de ellas. Entonces yo le dije, tenemos que comenzar por ahí, por hacer una valoración de las áreas en las cuales usted ha sido dañada. E inmediatamente esta persona comenzó a decirme, no, me dijo eso, no, me dijo. Y a mí me sorprendió por su reacción, y le dije, ¿pero por qué? Entonces me dijo, no, me dijo, yo no quiero que nadie me toque ni nada.
Ella lo que estaba haciendo, cuando yo le hablé de valorar las áreas de su vida, todo lo estaba haciendo en un sentido puramente físico. Entonces, ella pensaba de lo que se trataba era algo así como de un examen físico. Yo no estaba hablando de nada físico, yo estaba hablando de estas áreas que estoy mencionando. De cuando yo entendí cuál era su situación, entonces yo le dije, no es eso. Yo no soy un médico, le dije. Y además a estas alturas, porque habían pasado varios años, ya un médico no hay mucho que pudiera decir acerca de su caso. Pero estoy hablando de cómo usted ha sido afectada en su autoestima, de valorar cómo están sus relaciones con su familia, de valorar cómo están sus relaciones con otras personas, valorar cómo están sus planes acerca del futuro. Me refiero a esas áreas que deben ser examinadas. Cuando yo le expliqué eso más claramente, aunque creo que al principio también lo había hecho, ella se tranquilizó. Pero ¿por qué ella se había escandalizado de algo tan claro? Porque la persona abusada sexualmente todo el tiempo está pensando que su intimidad será violada, será irrespetada. Y claro, con esa reacción ella estaba dando una muestra de un área particular donde clarísimamente manifestaba estar afectada por esos abusos deshonestos que había padecido durante años. Pero de igual manera, lo que es el concepto de la sexualidad en una víctima de abuso sexual también llega a distorsionarse. Los seres humanos vamos desarrollando nuestra sexualidad de una manera paulatina, desde la infancia, la adolescencia, la juventud. Hay un proceso de desarrollo sexual que se da normalmente, de manera natural. Pero cuando un niño o niña es abusado sexualmente, su sexualidad está siendo forzada para responder a las expectativas sexuales de una persona ya madura y que no corresponde a su nivel de desarrollo sexual. Y por lo tanto eso también le trae confusión. Y al traerle esa confusión es cuando la persona relaciona la sexualidad con algo doloroso. Pero fíjese bien, en algunas ocasiones, sobre todo cuando no se trata de una violación propiamente dicha, sino que de abusos deshonestos, tocamientos, besos, la persona sabe que eso no es correcto. Sin embargo, como una respuesta natural de su sexualidad, la persona pudiera experimentar en determinado momento alguna sensación física de agrado. Pero como es una situación que ella aborrece, entonces piensa que el experimentar una sensación agradable como resultado de un abuso deshonesto, por ejemplo, de un tocamiento deshonesto, entonces ella reprime ese sentimiento, o por lo menos aprende a fingir no sentir nada, porque no quiere darle a su victimario el gusto de hacerle pensar que ella está sintiendo algo. Y si llega a sentirlo, ella también se siente culpable y se considera sucia, porque dice, bueno, entonces significa que a mí también esto me gusta, me agrada, sobre todo cuando se trata de un abuso ya reiterado, que se repite por un periodo relativamente largo. Entonces la persona puede llegarse a confundir y dice, realmente soy una prostituta, como me dijo mi madre. Realmente quizás lo que quiero es arrebatarle el marido que ella tiene. Y entonces la persona lo que hace es reprimir su sexualidad.
De tal manera que cuando llega a la vida adulta, es incapaz de poder formar un matrimonio, y si lo forma, será un matrimonio muy disfuncional, porque para ella el acercamiento de un hombre es un peligro. Y si llegase a tener relaciones sexuales, para ella eso es algo que nunca disfrutará. Al contrario, rehusará experimentar alguna sensación agradable, porque normalmente la víctima de abuso sexual, al tener relaciones sexuales con su esposo, con su esposa, siempre vuelven a su cabeza las imágenes de las experiencias de abuso que sufrió en su infancia. Hay todavía, hermanos, muchos más elementos que podría mencionar en cuanto a las características que se presentan en una persona que ha sufrido abuso sexual. Pero ya no tenemos más tiempo, y no obstante, si usted al escuchar lo que he dicho se ha sentido identificada o identificado con alguno de los elementos, o se ha visto fielmente retratada y dice: yo soy así, entonces quiero decirle que definitivamente usted es así, no porque se le ocurrió ser así. Usted es así como resultado de un abuso sexual. No lo dude, porque hay personas que tratan de divorciarlo y dicen: bueno, me pasó aquello y ahora yo tengo una personalidad hecha pedazos que no vale la pena, pero muchas veces no conectan que es resultado de aquello. Pero quiero decirle algo, y es que si usted ha sido víctima de abuso sexual y presenta una, dos, tres o todas las características que he mencionado, es evidente que usted necesita ayuda. No podrá salir sola adelante, no podrá salir solo adelante, necesita recibir ayuda. Quiero decirle que lo peor ya pasó, que fue el abuso mismo. Ahora solamente le queda el irse sobreponiendo poco a poco a esta situación. Y por eso usted necesita recibir una ayuda personalizada, porque como le dije al principio, no se pueden dar recetas generales, porque cada persona es diferente. No obstante, el paso de recibir a Jesús como Salvador es algo que viene a resultar algo fundamental para superar este tipo de situaciones. Realmente, sin la ayuda de Dios, no se puede salir adelante, pero con la misericordia de Dios, con su Espíritu Santo, por medio de su palabra y por medio del consejo capacitado de un ministro del Evangelio, puede superar la situación de abuso de la cual fue víctima. Yo le digo, después de cientos de casos, como le mencionaba al principio, y ver cómo las personas logran salir adelante y superar la situación, yo le puedo asegurar, sí hay remedio para lo que usted vivió. No diga usted: nadie me puede ayudar. Sí, usted puede recibir ayuda, como cientos de personas han sido ayudadas y han salido adelante y ahora llevan vidas totalmente liberadas de la carga del pasado que vivió. Pero todo debe comenzar por recibir a Jesús como Salvador. Si usted no lo ha hecho, yo le invito para que hoy pueda hacerlo. Y si usted ya lo hizo, entonces lo que debe hacer es buscar un ministro competente que pueda darle una auténtica ayuda para salir adelante. Porque le digo esto: el tiempo no sana las heridas. El tiempo puede sanar las heridas del alma, del cuerpo. Cicatriza las heridas del cuerpo. El cuerpo solo necesita tiempo para cicatrizar sus heridas.
pero el alma no cicatriza con el tiempo. Y usted puede llegar a ser una mujer adulta, tener hijos, tener nietos, e incluso podría ir a la tumba y llevarse todavía el dolor del abuso sexual, cuando podría haber vivido más plenamente. Por eso yo la animo, busque ayuda. Si usted tiene una o más de las características que hemos mencionado, aparte de haber sido abusado o abusada sexualmente, pero si tiene una o más características, si las tiene todas, urgentemente usted necesita ayuda. No va a salir adelante sola ni solo, se lo aseguro. Nadie sale solo ni sola. Necesita ayuda. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Con nuestros ojos cerrados, antes de orar, quiero hacer una invitación, porque en medio de las situaciones de la vida somos lastimados por una u otra experiencia que tenemos. Pero quiero decirle que Jesús es quien puede sanar sus heridas. Él dijo: vengan a mí los que están cargados, trabajados, y yo los haré descansar. Sí, Él podrá sanar la herida de su corazón, pero debe dar el primer paso, y ese primer paso es reconocer a Jesús como su Señor. Yo quiero invitar ahora a aquellas personas, amigos o amigas, que necesitan recibir a Jesús. No necesariamente estoy hablando solo de los que han sido víctimas de abuso sexual. Estoy hablando de todos aquellos que, sin ser víctimas de abuso sexual, han tenido en la vida experiencias como todos los hemos tenido, que nos han herido, nos han golpeado, nos han hecho desesperar. Pero en Jesús tenemos la confianza y la libertad para poder descansar. Cualquier persona que necesita venir a Jesús puede levantar su mano, por favor, en el lugar donde está, con toda confianza. Hoy es su momento para venir. Cualquier persona que por primera vez necesita recibir a Jesús como Salvador, es su momento. Puede levantar su mano, venga. Queremos orar por usted. Hágalo rápidamente, ya que tenemos un tiempo limitado, pero no deje pasar esta oportunidad. Jesús quiere ayudarle, y Él lo hará efectivamente. Cualquier persona, venga con toda confianza. El Señor estará a su lado. Muy bien, aquí hay un niño que pasa, Dios lo bendiga. Alguien más que necesita venir, hoy es su momento. Póngase en pie y venga, vamos a orar por usted.